Estimados alumnos, soy la doctora Dora Rojas del área de nefrología de cuarto año y el tema a desarrollar es nefropatías intersticiales. La nefropatía túbulo intersticial o nefropatía intersticial es una entidad anatomopatológica de múltiples etiologías que se caracteriza por alteraciones inflamatorias que afectan el intersticio y los túbulos renales y se manifiesta en forma clínica y funcional peculiar. Se clasifican en agudas y crónicas. En las agudas hay edema e inflamación intersticial, mientras que en las crónicas predomina la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. También se las puede clasificar como primarias o secundarias. Primarias es cuando afectan a los túbulos y al intersticio en mayor medida, y las secundarias constituye una secuela de una lesión glomerular o vascular progresiva. La importancia de esta entidad es su frecuencia de presentación y su característica clínica que requiere tratamientos particulares. En las nefropatías intersticiales crónicas primarias constituyen el 15 al 30% de los casos de la insuficiencia renal terminal. Las causas de nefritis túbulo intersticial la podemos dividir en diferentes grupos, de tipo infecciosa, por agentes físicos o tóxicos, por enfermedad metabólica, secundaria neoplasias. Les comparto el link del mapa mental sobre las causas para que puedan evaluar las mismas. Para poder darnos cuenta de cómo se van a presentar estos pacientes, la signo-sintomatología que van a tener, es importante hacer un recordatorio de la fisiología renal a nivel tubular. En este gráfico se observan las distintas porciones de los túbulos y todas las flechas que salen del mismo corresponde a la reabsorción que ocurre en cada área. Nosotros tenemos que el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua, se reabsorbe glucosa, aminoácidos, sodio, potasio. En el asa de Henle se reabsorbe sobre todo un 15% de agua, de sodio, mientras que en el túbulo distal se reabsorbe el 10% de agua, también se va a reabsorber un 50% de potasio, cloro, el 50% del bicarbonato, y la aldosterona actúa en este segmento aumentando la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua. Mientras que en el túbulo colector se reabsorbe el 10% del agua, disminuyendo de esta forma la diuresis. Si nos ponemos a pensar, a nivel del filtrado glomerular ocurren 180 litros por día, que son isotónicos con el plasma, y se reabsorbe en todos estos túbulos 178 litros aproximadamente, reduciéndose el volumen de orina que uno emite a 1,5 o 2 litros por día. En cuanto a la fisiopatología, el daño tubular progresivo llevará a la fibrosis y esto aumentará las resistencias vasculares. O sea que esta relación entre la estructura y función hace que cuando aparezca la inflamación a nivel del intersticio se produzca una obstrucción tubular con disminución del flujo urinario,
aumentando la presión intratubular y atrofiando de esta forma los túbulos. El incremento de la presión intracapilar hace que el glomérulo no detecte estos cambios y haya una hipertensión intraglomerular con el daño glomerular consecuente. Esta presión que se aumenta a nivel del intersticio produce o desencadena los mecanismos de autorregulación a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo que, si persiste el problema, lleva a la fibrosis y a la enfermedad avanzada. En definitiva, la fisiopatología de esta entidad túbulo-intersticial hace que haya una alteración en la estructura tubular y del intersticio que se acompañe de defectos en la función renal. Estos defectos en la capacidad de acidificar o de concentrar la orina representan a menudo las disfunciones tubulares clínicas con las que se manifiestan los pacientes. Dentro de la etiopatogenia, probablemente sea por diferentes mecanismos o fenómenos, por hipersensibilidad tipo 1 asociada a inmunoglobulina E con eosinofilia, hipersensibilidad tipo 4 a donde intervienen los linfocitos T y los granulomas, o por daño tubular directo. Las manifestaciones clínicas de esta entidad a nivel agudo van a ser variadas, pueden ir desde asintomático hasta signos de deshidratación, astenia, trastorno del sensorio, oliguria, progresión de la falla renal en relación a la afectación tubular. Además, pueden presentar frecuentemente síntomas de hipersensibilidad, como es el rash maculocutáneo generalizado, la fiebre en un 75%, la eosinofilia, las artralgias. La forma crónica pasa solapada, hay un deterioro progresivo y lento del filtrado glomerular y el diagnóstico es incidental. Son infrecuentes los síntomas urinarios, la hematuria y el dolor lumbar excepcional. Puede ser un hallazgo la proteinuria de causa tubular menor a 2 gramos por un déficit en la reabsorción. Las consecuencias funcionales entonces van a ser variadas dependiendo del área del túbulo que comprometa. En el compromiso significativo del intersticio agudo o crónico va a haber una reducción del filtrado glomerular, va a haber una acidosis hiperclorémica con un anión GAP normal y puede manifestarse un síndrome de Fanconi por alteración en la reabsorción proximal de glucosa, aminoácidos, fosfatos y bicarbonato. En definitiva, cuando uno analiza semiológicamente a un paciente, la lesión tubular intersticial se va a manifestar con poliuria, piuria o cilindros piúricos, proteinuria, síndrome perdedor de sal, acidosis metabólica GAP normal, glucosuria, aminoaciduria, bicarbonaturia, anemia cuando la lesión es crónica. Como ustedes ven, es muy diferente a la forma de presentación del paciente que tiene una lesión glomerular a donde no hay filtración glomerular, por lo tanto va a haber una oliguria, la proteinuria va a ser a predominio de albúmina, el paciente va a retener sodio y agua, por lo tanto va a estar hipertenso y se va a acompañar en general de una acidosis metabólica con un anión GAP alto normoclorémica.
A nivel morfológico, en la anatomía patológica, vamos a determinar que en la etapa aguda va a predominar el edema intersticial, el infiltrado cortical y medular de mononucleares o polimorfonucleares. Va a haber zonas segmentarias con necrosis de células tubulares, mientras que en la etapa crónica va a haber fibrosis intersticial. Las células inflamatorias predominantes van a ser los mononucleares, va a haber alteración de los túbulos con atrofia y dilatación tubular. Si ustedes ven en el preparado de la parte crónica, está respetado el glomérulo y se ven las luces ensanchadas de los túbulos. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros a este paciente? Es muy importante un interrogatorio completo y preciso, el examen completo, descartar que el paciente que ha reducido su diuresis no tenga globo vesical. Dentro de los exámenes complementarios vamos a solicitar un laboratorio general que tenga hemograma para valorar la eosinofilia o la leucocitosis. Vamos a solicitar una eritrosedimentación, uremia, creatinina, ionograma, a donde vamos a evidenciar qué parte del túbulo puede estar comprometida. Podemos, dado los indicios de hipersensibilidad, solicitar complemento, que generalmente es normal, dosaje de inmunoglobulina E, orina completa. En la orina vamos a evaluar si hay hematuria, si hay eosinofiluria, cuál es el pH urinario, si hay leucocituria o cilindros. Vamos a pedir y vamos a calcular la osmolaridad urinaria, el ionograma urinario, el sodio urinario, para determinar qué parte del túbulo está afectada. Dentro de los exámenes complementarios es de buena práctica clínica solicitar ecografía renal bilateral y de las vías excretoras, que nos permiten no solo evaluar la morfología renal, sino descartar alguna causa obstructiva o descartar que no haya litiasis o nefrocalcinosis. En esta morfología renal es importante ver el tamaño. En la etapa aguda uno tiene un riñón que preserva su condición en cuanto al tamaño, mientras que en la etapa crónica de la enfermedad el riñón tiende a estar restringido, reducido, con fibrosis o abollonaduras. Para recordar entonces la etiología de la nefritis túbulo intersticial aguda, la más frecuente son los fármacos, con los antibióticos y los antiinflamatorios. También no podemos dejar de mencionar las infecciones por bacterias, virus u otros organismos, las pielonefritis, la forma idiopática y la asociada a enfermedades sistémicas como el Sjögren, el lupus, la sarcoidosis, los procesos neoplásicos con el linfoma, las leucemias, los mielomas, que con estas células invaden el intersticio, y las alteraciones como la hipercalcemia y la hiperuricemia, lo cual uno lo ve asociado a un síndrome de lisis tumoral o a una enfermedad neoplástica. En cuanto a la etiología de la nefritis intersticial crónica, la más frecuente son los fármacos, dentro de ellos los analgésicos, el litio, la ciclosporina, los quimioterápicos. También tenemos como causa los tóxicos, los procesos neoplásicos hemato-oncológicos como el mieloma, las leucemias.
Las alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hipopotasemia, la hiperuricemia, la hiperoxaluria, la cistinosis, estos son entidades que se relacionan a la litiasis renal que están frecuentes. Los procesos de base inmunológica, la uropatía obstructiva como la hiperplasia prostática, que es la patología más frecuente en el varón de la tercera edad, el reflujo vesicouretal en niños, las litiasis cordaiformes, los procesos glomerulares, las proteinurias crónicas y la nefropatía por radiación. Repasando, los pacientes con patología aguda debutan como una insuficiencia renal aguda, muchos de ellos en un 40% requieren diálisis. Van a tener síntomas y signos de hipersensibilidad como artralgia, fiebre, exantema cutáneo, eosinofilia, microhematuria, leucocituria, proteinuria no nefrótica. En cuanto al tratamiento de la nefritis túbulo-intersticial aguda, vamos a tener un paciente que se presenta como una insuficiencia renal aguda, o sea, con una caída abrupta del filtrado glomerular. Lo que vamos a hacer es, dependiendo de la etiología, suspender el agente causal asociado a esto para evitar el daño prolongado y la fibrosis intersticial. Vamos a hidratar al paciente según el estado hemodinámico y verificando la respuesta diurética. Lo normal sería 1 mililitro kilo hora que debería orinar una persona. Por ende, este paciente va a tener que estar en un área de control como es la guardia o la internación, a donde vamos a producir la hidratación con el control por turno o por hora de la diuresis. En los casos a donde hay hipersensibilidad, podemos inclusive, si no se revierte o si el paciente sigue muy sintomático, indicar prednisona 1 miligramo kilo día o ciclofosfamida, que es muy poco frecuente que uno lo pueda usar. A continuación, desarrollamos por la frecuencia de presentación diferentes entidades específicas. Nefropatía por analgésicos se produce en forma crónica cuando uno ingiere en forma diaria, mezcla 2 o más analgésicos por más de 5 años o una dosis acumulada de 3 kilos. El medicamento más involucrado es el paracetamol y la aspirina. Recordamos que en el interrogatorio estos medicamentos surgen como adquisición por venta libre, por lo cual los pacientes no suelen dar cuenta de que los ingieren. El daño se da primero, hay una isquemia funcional y luego hay una esta isquemia lleva a una fibrosis a nivel intersticial. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. Se produce por isquemia y por toxicidad con disminución de la perfusión renal, y en general la lesión son los segmentos de los túbulos proximales y la porción gruesa asa de Henle. El riñón se muestra aumentado de tamaño, con ensanchamiento de la corteza, congestión de la médula, aumento de la diferenciación córtico-medular. Tenemos 3 fases. La fase de instauración, a donde hay hipoperfusión y agresión nefrotóxica, una fase de oliguria o de mantenimiento, a donde se obstruye por el mismo edema los túbulos y hay una disfunción de orina al intersticio, y una fase poliúrica que ocurre a las 2 o 3 semanas con regeneración del epitelio tubular y poca sensibilidad al ADH, por lo cual se manifiesta como fase poliúrica.
esto es fundamental, que el paciente permanezca bajo control para poder evitar que algún cambio no se produzca y vaya a la fibrosis. La nefropatía intersticial es una entidad muy frecuente en la práctica clínica, muchas veces subdiagnosticadas. La causa más frecuente son las lesiones por infección o tóxicas, por ejemplo la pielonefritis, que es una entidad de alta frecuencia en la consulta externa. Los analgésicos son en mayor medida las causales de esta patología. Los pacientes no advierten la complicación de la ingesta y muchas veces son automedicados. Los hallazgos más frecuentes corresponden a la afectación tubular y es la manifestación con poliuria, polidipsia, nicturia, acidosis, hipo o hiperpotasemia, y el tratamiento va a depender de la etiología que la produjo.